Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Técnicas de integración. Sustitución U. Obtención de antiderivadas. El teorema fundamental del cálculo nos dio un método para evaluar integrales definidas sin usar sumas de Riemann. Sin embargo, para usar el teorema debemos ser capaces de encontrar una antiderivada. En esta sección examinamos una técnica llamada integración por sustitución para ayudarnos a encontrar antiderivadas. Específicamente, este método nos ayuda a encontrar antiderivadas cuando el integrando es el resultado de una derivada de la regla de la cadena. Para hallar la antiderivada de ciertas funciones, aplicando sustitución U, se tiene el siguiente procedimiento. Primero, observe cuidadosamente el integrando y seleccione una expresión g de x dentro del integrando para establecer igual a u. Seleccione g de x tal que la primera derivada de g también sea un factor en el integrando. Segundo, sustituya u igual a g de x y la diferencial de u igual a la primera derivada de g por la diferencial de x en la integral. Tercero, ahora debe poder evaluar la integral con respecto a u. Si no puede evaluar la integral, regrese y seleccione una expresión diferente para usar como u. Cuarto, evalúe la integral en términos de u, de esta función u. Quinto, escriba el resultado en términos de la variable independiente x y la expresión g de x. Esto es, restituya a la variable original x. En este video voy a resolver alguno de estos ejercicios, los que alcance a realizar en el término de una hora, pues esta es la duración aproximada para el video. Los ejercicios los voy a realizar a mano en una pizarra. En esta pizarra. Y voy a corroborar los resultados obtenidos en el programa de cálculo simbólico Maple. Vamos a resolver el ejercicio número 1. Observamos en el integrando, que es un cociente de polinomios, que hay un factor en el numerador que es x, y la derivada de la base de esta potencia respecto a x va a ser 8x. O sea, es un factor en términos de x a la 1. Eso nos sugiere hacer la siguiente sustitución u. Sea u igual a 4x al cuadrado más 9. Entonces, la diferencial de u es igual a 8x por la diferencial de x. En el integrando tenemos en el numerador x diferencial de x y en el denominador 4x a la 2 más 9
esto elevado al cuadrado. Despejando aquí x diferencial de x, obtenemos que es igual a 1/8 de la diferencial de u, y procedemos a hacer la sustitución u y sacamos los factores constantes del proceso de integración. De acuerdo con las propiedades de los exponentes, esto es igual a 1/8, y aquí me va a quedar este factor al subirlo al numerador como u a la menos 2. Y para hallar la antiderivada aplicamos la regla de la potencia. Esto es, al exponente le sumamos la unidad y nos va a quedar aquí menos 1. Y este resultado lo pasamos a dividir al coeficiente. Y aquí es lo mismo que si multiplicáramos por menos 1. E inmediatamente adicionamos una constante de integración, c. U es igual a 4x a la 2 más 9. Entonces procedemos a hacer la restitución a la variable original x, de tal modo que la antiderivada de esta función es igual a, falta escribir diferencial de x. Entonces la antiderivada de esta función es menos 1/8 de 4x a la 2 más 9 elevado a menos 1 más la constante c. Comprobemos con el programa Maple. Primero digitamos la integral en Maple y pulsamos simultáneamente las teclas al intro, y el programa arroja esta antiderivada, que es la misma que se obtuvo analíticamente. Resolvamos el ejercicio número 2. Hallemos la antiderivada de esta función. Cuando el integrando tiene factores que son raíces, probamos en hacer la sustitución u por la parte que es la cantidad subradical, sea u igual a x menos 1. Entonces la diferencial de u es igual a la derivada de x menos 1, que es 1 por la diferencial de la variable independiente. Entonces me va a dar aquí diferencial de x, y ese factor aparece acá. Sin embargo, también tenemos un factor que es x a la 2, y toda esta integral debemos expresarla en términos de u. Como u es igual a x menos 1, despejamos x y obtenemos que es igual a u más 1. Entonces x al cuadrado es igual a u más 1 al cuadrado, y procedemos pues a efectuar la sustitución u. X al cuadrado es u más 1
al cuadrado. Esto sobre raíz de u, que es x menos 1. Y raíz de u se puede expresar en forma de potencia como u a la u media. Y esto por la diferencial de x. Esto es diferencial de u. Y quedó toda la expresión en el integrando en términos de u. Expandimos el numerador aplicando productos notables y es igual a u a la 2 más 2u más 1, y esto dividido entre u a la u medio. Ahora expresamos el integrando como una suma de términos, dividiendo cada uno de los sumándose en el numerador por este mismo denominador, aplicando pues la ley de los exponentes. U a la 2 dividido entre u a la 1 medio es igual a u a la 2 menos 1 medio, a 4 medios menos 1 medio. Esto es a 3 medios, más 2 u a la 1 dividido entre u a la 1 medio es igual a u a la 2 medios menos 1 medio, que me va a dar 1 medio, más u a la menos 1 medio. Y ahora, para hallar la antiderivada, integramos cada uno de los términos. Y para hacerlo, aplicamos la regla de la potencia para obtener antiderivadas. Sumamos una unidad al exponente y el resultado lo pasamos a multiplicar al coeficiente. 3 medios más 1 es igual a 5 medios y lo pasamos es a dividir. Y dividir por 5 medios es lo mismo que multiplicar por 2 quintos. Queda 2 quintos de u a la 5 medios más 1 medio más 1 da 3 medios. Entonces multiplicamos este 2 por el recíproco de 3 medios, que es 2 tercios. Más menos 1 medio más 1 es igual a 1 medio, que lo pasamos a multiplicar el coeficiente a dividir. Entonces el recíproco de 1 medio es 2 u a la 1 medio, y adicionamos una constante de integración c. Ahora restituimos a la variable original. U es igual a x menos 1, entonces va a quedar x menos 1 aquí a las 5 medios. Efectuamos este producto de fracciones y queda 4 tercios de x menos 1 a la 3 medios más 2 por x menos 1 a la 1 medio más c. Y esto es la antiderivada de esta función. Ahora comprobemos en Maple, donde ya hice la comprobación de la siguiente forma. Primero digité la función que vamos a antiderivar al intro y se obtiene esto, luego expandimos y me da este resultado, que todavía no es idéntico a esto que yo obtuve analíticamente. Entonces hago la comprobación de otra manera. Derivo esta función respecto a la x y obtengo este resultado, que luego de simplificar me da esta fracción, que es precisamente
el integrando. Esto es, al derivar la antiderivada, obtengo la función original, lo cual comprueba que el resultado obtenido analíticamente es correcto. Resolvamos el ejercicio número 3. Hallemos la antiderivada de esta función. La forma general de la función es una potencia. Logramos que la base de la potencia tenga un solo término haciendo esta sustitución. Sea u igual a 2x menos 3. Entonces, la diferencial de u es igual a 2 veces la diferencial de x. Aquí tenemos como factor una vez diferencial de x. Despejamos diferencial de x aquí y se obtiene que es un medio de la diferencial de u. Procedemos a efectuar la sustitución, el cambio de variable, y va a quedar u a la menos 7 por un medio de diferencial de u. Sacamos el factor constante y antiderivamos esta potencia. Al exponente le sumamos la unidad, menos 7 más 1 igual a menos 6, y ese menos 6 pasa a dividir al coeficiente. Y adicionamos una constante de integración c. Efectuamos este producto y se obtiene menos un doceavo de u a la menos 6 más c. Al restituir a la variable original x, se tiene que la antiderivada de la función 2x menos 3, esto elevado a la menos 7, es igual a menos un doceavo de u de 2x menos 3 elevado a la menos 6 más una constante c. Hagamos la comprobación en el programa Maple. Y efectivamente está la antiderivada correcta de esta función. Este factor que tenemos aquí con exponente negativo lo podemos escribir en el denominador con exponente positivo. Resolvamos el ejercicio número 4. La forma general de la función para la cual vamos a hallar la antiderivada es un producto de polinomios. Observamos que el polinomio escrito en el segundo factor, esta base, es un polinomio de grado 3 y el anterior polinomio es un polinomio de grado 2. Esto sugiere hacer sustitución u para el polinomio de un grado mayor, sea u igual a x a la 3 menos 3x a la 2. Entonces la diferencial de u es igual a la derivada de u, que es 3x al cuadrado menos 6x. Al derivar bajamos el grado del polinomio y quedó del mismo grado que el que teníamos como primer factor.
y esto por la diferencial de x. Al factorizar este polinomio sacando un factor 3 se obtiene 3 que multiplica a x a la 2 menos 2x, diferencial de x. Y este factor ya está aquí en el integrando. La integral se puede reescribir como cambiamos el orden de los factores. Y esto es lo que tenemos acá. Lo despejamos. Esto es, despejamos esta expresión para obtener un tercio de diferencial de u. De tal modo que al hacer la sustitución obtenemos un tercio de la integral de u al cuadrado por diferencial de u, y esto es igual a un tercio por un tercio por u a la 3 más una constante de integración c. Al efectuar el producto se obtiene un noveno de u a la 3 más c, de tal modo que al hacer la restitución a la variable original se obtiene la antiderivada que estamos buscando, y es un noveno de x a la 3 menos 3x a la 2, y esto elevado a la 3 más la constante. Comprobemos el Maple. Introducimos la integral al intro y factorizamos y obtenemos esta función como antiderivada con el programa, que es equivalente a la que yo obtuve analíticamente. Pues aquí simplemente factorizamos por x a la 2 y luego ese factor lo elevamos a la 3 y queda como x a la 6, y dentro va a quedar x menos 3 elevado a la 3. Resolvamos el ejercicio número 5. La función en el integrando es la potencia de una función trigonométrica, la tercera potencia del coseno de teta. Para hacer correctamente la sustitución u en el integrando tenemos que tener, además de un factor con el coseno, un factor que involucre al seno, y reescribimos pues el integrando como coseno al cuadrado de teta por coseno de teta. De acuerdo con las identidades trigonométricas, coseno al cuadrado de teta es igual a 1 menos seno al cuadrado de teta, y esto por coseno de teta diferencial de teta. Ya tenemos ese factor que involucra al seno, entonces ya podemos hacer la sustitución, que nos va a llevar por buen camino. Sea u
igual a seno de teta. Entonces la diferencial de u es igual a la derivada del seno, que es coseno, por la diferencial de su variable independiente. Este factor ya lo tenemos acá, es diferencial de u, y tomamos a u como seno de teta. Entonces, al cambiar la variable, se obtiene 1 menos u al cuadrado por diferencial de u. Se integran cada uno de los sumandos. La antiderivada de la constante es igual a u menos la antiderivada de la potencia, que es 1/3 de u a la 3, y se adiciona una constante de integración c, de tal modo que la antiderivada de coseno a la 3 de teta es igual a u seno de teta menos 1/3 de u a la 3 seno a la 3 de teta más la constante c. Comprobemos con el programa de cálculo simbólico Maple o Maple, como dicen en inglés. La derivada de la función que obtuvimos como antiderivada da la función original. Y esto está muy bien. Resolvamos el ejercicio número 6. La forma general de la función cuya antiderivada vamos a calcular es un producto de dos factores, donde uno de ellos es una potencia con un exponente grande y la base de la potencia es un binomio, y uno de los términos de este binomio es una constante, y la derivada de una constante es 0. Todo esto sugiere que una sustitución adecuada es u igual a 1 menos x, la base de la potencia. Entonces la diferencial de u es igual a menos la diferencial de x. Aquí se tiene diferencial de x. Despejamos. Diferencial de x es igual a menos diferencial de u. Y además tenemos este factor x. Como u es igual a 1 menos x, x es igual a 1 menos u. Y ya estamos listos para hacer el cambio de variable. X igual a 1 menos 1. 1 menos x igual a 1. A la 99. Y la diferencial de x es igual a la menos diferencial de 1. Multiplicamos cada uno de los términos de este paréntesis por menos 1 y se obtiene u menos 1, que multiplica a u a la 99 diferencial de 1. Efectuamos este producto y da u a la 100 menos u a la 99. Ahora la forma general de el integrando es una diferencia de dos términos que son potencias, fáciles de integrar. Aplicamos la regla de la potencia. Le sumamos al exponente en la unidad y dividimos el coeficiente
por el resultado que obtengamos. E inmediatamente adicionamos una constante y por último restituimos a la variable original x. Esto es, cambiamos a u por 1 menos x. Hagamos la comprobación en el programa Maple. Al digitar la integral y aplicar la tecla intro, el programa lo que hace es desarrollar el binomio, luego multiplicar los 100 términos del desarrollo por x e integrar cada uno de los sumandos. Sin embargo, Maple tiene una herramienta para utilizar métodos de integración. Vamos a mostrar el resultado final. Digitamos la integral intro, nos aparece aquí y luego aplicamos aquí regla de cambio de variable. Y en esta casilla digitamos u igual a 1 menos x. Aplicar. Luego siguiente paso, siguiente paso, siguiente paso, siguiente paso y llega a este resultado. Sin embargo, en el siguiente paso, donde tiene que volver a escribir esto en términos de la x, expande los binomios, deshacer paso y tomemos este resultado y manualmente pues cambiamos u por 1 menos x. Y de esta manera probamos que hemos obtenido la antiderivada correcta. Voy a resolver el ejercicio número 7. Con la experiencia que hemos obtenido en la solución de los anteriores ejercicios, observamos que la sustitución adecuada aquí es u igual a 1 menos t al cuadrado. Entonces la diferencial de u es igual a menos 2t por la diferencial de t. En este caso la variable independiente es t. En el integrando podemos formar este producto, t por diferencial de t. Despejamos esa expresión de acá, de esta igualdad, y se tiene que t por diferencial de t es igual a menos 1 medio de diferencial de u. Y con estas expresiones procedemos a hacer el cambio de variable, pero antes escribamos esto de una manera conveniente. Aquí mostramos este factor, t por diferencial de t, y esto es igual a, este lo sacamos de el proceso de integración, va a quedar pues como un coeficiente de toda la integral, u a la 10 por diferencial de u, y esto es igual a menos 1 medio por 1 onceavo de u a la 11 más una constante de integración c. Al efectuar este producto se obtiene que es igual a menos 1 sobre 22 por u a la 11.
más la constante, y restituimos a la variable original t. Esto es, cambiamos la u por 1 menos t al cuadrado. Comprobemos en el programa Maple. Derivemos la antiderivada. Y obtenemos el integrando, la función cuya antiderivada estábamos calculando. Así que esto es correcto. Ejercicio número 8. Sea u igual a 11x menos 7. Entonces la diferencial de u es igual a 11 por diferencial de x. Aquí ya tenemos diferencial de x. Despejamos aquí de esta igualdad. Diferencial de x es igual a 1 sobre 11 diferencial de u. Procedemos a hacer el cambio de variable, y esto es igual a u a la menos 3 por 1/11 de diferencial de u. Reordenemos estos factores y queda 1/11 de u a la menos 3 diferencial de u. No voy a sacar este factor constante del proceso de integración, o sea que no quede bajo el signo de la integral, para mostrar que cuando integramos una potencia, al exponente le sumamos la unidad. En este caso me va a dar menos 2, y ese resultado pasa a dividir al coeficiente. Dividir por menos 2 es lo mismo que multiplicar por menos 1/2, que es el recíproco. Y esto multiplica pues al coeficiente por u a la menos 2, e inmediatamente se adiciona una constante de integración c. Efectuamos este producto y da menos 1 sobre 22 u a la menos 2. Por último, restituimos a la variable original x. Sustituimos a u por 11x menos 7. Y voy a hacer la prueba por acá. Voy a calcular la derivada de esta función, que es la antiderivada de esta otra función. Y al calcular pues la derivada, debo de obtener esta función. Aquí se aplica la regla de la cadena, porque la base de la potencia es distinta de la función identidad. Entonces pasamos este 2, lo bajamos, este menos 2 a multiplicar aquí. Y por este otro menos pues va a quedar más sobre 22. Disminuimos el exponente en la unidad y multiplicamos
por la derivada de la base. La derivada de la constante c es 0. La derivada de esta suma es igual a 11. 2/22 por 11, pues sacamos 11 arriba y 11 abajo. Y va a quedar 2 medios. Y 2 medios es igual a 1. Y ese 1 como factor, pues, no se escribe. Y hemos hallado, después de derivar esto, el integrando. Esto está bien. Ahora voy a resolver el ejercicio número 9. La forma general del integrando es un producto de dos funciones trigonométricas y tenemos la séptima potencia del seno. Eso sugiere hacer la sustitución u por la base de esa potencia, sea u igual al seno de teta. Entonces la diferencial de u es igual a coseno de teta por la diferencial de teta, y este factor lo tenemos aquí. Hacemos la sustitución, el cambio de variable. Seno de teta es igual a u, entonces aquí queda u a la 7, y coseno de teta por diferencial de teta es diferencial de u. E integramos, le sumamos una unidad al exponente y el resultado lo pasamos a dividir al coeficiente. Adicionamos la constante de integración c y restituimos a la variable original teta. Y esto da igual a 1/8 de seno a la 8 de teta más la constante c. Hagamos la prueba con Maple. Digitamos la integral al intro y obtenemos este resultado. El mismo que obtuvimos a mano. Ejercicio número 10. La función a integrar es el producto de dos potencias trigonométricas. Hay dos posibilidades: tomar a u como seno de x o a u como coseno de x, y la diferencial de u debe de ser coseno de x o seno de x de x. Esto debe de aparecer un factor lineal en seno o en coseno. Teniendo todo esto en cuenta, hacemos la siguiente transformación en este integrando. Expresamos coseno a la 3 de x como coseno al cuadrado de x por coseno de x. Aquí tenemos el factor lineal que necesitamos. Y ahora llevemos estos otros dos factores para que estén escritos solamente en términos del seno. Coseno al cuadrado de x, de acuerdo con las identidades trigonométricas, es igual a 1 menos seno al cuadrado de x. Esto por coseno de x diferencial de x. Efectuamos este producto y se obtiene seno al cuadrado de x
menos seno a la 4 de x. Todo esto por coseno de x diferencial de x. Y la sustitución adecuada es tomar a u igual al seno de x, porque la diferencial del seno de x es coseno de x diferencial de x, que ya tenemos aquí como factor. Efectuamos el cambio de variable para obtener u al cuadrado menos u a la 4 por diferencial de u. Calculamos las antiderivadas y queda un tercio de u a la 3 menos un quinto de u a la 5 y adicionamos una constante de integración c. Por último restituimos a la variable original x. U es igual a seno de x. Cambiamos. Comprobemos con el programa Maple. Este es el resultado que da el programa. Al derivar la antiderivada, debemos hallar el integrando. Factoricemos aquí por seno al cuadrado coseno de x, y esto multiplica a 1 menos seno al cuadrado, y 1 menos seno al cuadrado es coseno al cuadrado de x, y por este va a dar coseno a la 3, que es esta función. Todo es correcto. Ejercicio número 11. La forma general de esta función es un cociente, y en el denominador tenemos la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Esta cantidad es una suma de dos términos. Estas observaciones me sugieren que una sustitución u adecuada es u igual a 1 menos x al cuadrado. Entonces, la diferencial de u es igual a menos 2x la diferencial de x. Este factor yo lo tengo aquí, entonces lo despejo. X diferencial de x es igual a menos 1/2 diferencial de u. U es igual a 1 menos x al cuadrado, de tal modo que x al cuadrado es igual a 1 menos 1. Antes de proceder con la sustitución u, con el cambio de variable, cambiemos un poco la forma de esta función. X al cuadrado por x diferencial de x, esto dividido entre uno menos x al cuadrado elevado a la 1/2. Entonces ya podemos hacer la sustitución. X al cuadrado es igual a 1 menos 1. X diferencial de x es igual
a menos 1/2 de diferencial de u. Escribámoslo de esta forma. Esto dividido entre u a la 1/2. Y esto es igual a 1/2 de la integral. Aquí multiplicamos por menos 1 y queda u menos 1 diferencial de u. Y esto dividido entre u a la 1/2, que se puede escribir como factor en el numerador cambiándole el signo al exponente, quedando de la siguiente forma. Efectuamos este producto y obtenemos u a la menos 1/2 por u a la 1 es igual a u a la 2/2 menos 1/2, u a la 1/2 menos u a la menos 1/2. Todo esto diferencial de u. Y ahora procedemos, aplicando la regla de la potencia, a integrar cada uno de estos términos. Entonces va a quedar 1/2 que multiplica, le sumamos la unidad al exponente y queda 1/2 más 2/2, 3/2, y ese pasa a dividir al coeficiente. Entonces multiplicamos por el recíproco, menos 1/2 más 2/2, 1/2, que lo pasamos a dividir al coeficiente, y esto por u a la 1/2, y adicionamos la constante de integración c. Efectuemos estos productos y obtenemos 1/3 de u a la 3/2 menos u a la 1/2 más una constante. Por último, restituimos a la variable original x. Un tercio de u, que u es 1 menos x al cuadrado, a la 3/2 menos 1 menos x al cuadrado a la 1/2 más la constante c. Comprobemos utilizando el programa Maple. Con Maple hallo la derivada de la antiderivada que obtuve y me arroja este resultado final. Y este es el integrando, porque aquí al multiplicar por menos 1 me va a quedar 1 menos x, y 1 menos x por 1 más x es igual a 1 menos x al cuadrado. Voy a resolver el ejercicio número 12. Sea u igual a la base de esta potencia, 1 menos y a la 3. Entonces, la diferencial de u es igual a la derivada de esta función, que es menos 3y al cuadrado, por la diferencial de su variable independiente. A partir de acá, yo puedo deducir y al cuadrado diferencial de y.
Entonces procedo a despejar ya la 2 diferencial de y es igual a menos 1/3 de diferencial de u. Ahora transformemos la función de tal manera que me aparezca esta expresión. Doy a y a la 5 como el producto de y a la 3 por y a la 2 diferencial de y dividido entre 1 menos y a la 3, esto elevado a la 3 medios. U es igual a 1 menos y a la 3, de tal modo que y a la 3 es igual a 1 menos u. Y ya tengo todo listo para efectuar el cambio de variable. Voy a hacer la sustitución u. Y a la 3 es igual a 1 menos u. Y a la 2 por diferencial de y es igual a menos 1/3 de diferencial de u. Y u es igual a 1 menos y a la 3. Esto es igual a 1/3 que multiplica a la integral d. Aquí me queda menos 1 que lo multiplico por esta diferencia y queda u menos 1 diferencial de u. Y este factor que está aquí dividiendo lo puedo escribir en el numerador a multiplicar cambiándole el signo al exponente. Entonces me queda de la siguiente manera: u a la menos 3 medios que multiplica a este binomio. Efectúo ese producto y se obtiene 1/3 de la integral de u a la menos 1 medio menos u a la menos 3 medios. Todo esto por diferencial de u. Y ahora es relativamente sencillo integrar aquí cada uno de estos dos términos. Le sumo la unidad al exponente. Menos 1 medio más 1 es igual a 1 medio. Y eso pasa a dividir el coeficiente. Dividir por 1 medio es lo mismo que multiplicar por 2. Y aquí, menos 3 medios más 1 da menos 1 medio. Paso a dividir, esto es a multiplicar por menos 2. Entonces queda más 2 de u a la menos 1 medio. E inmediatamente adiciono una constante de integración c. De aquí puedo sacar factor común 2 o factor 2, porque hay otro factor que también es común. Saquemos factor 2 y procedo a restituir a la variable original y, de tal modo que la antiderivada de y a la 5, esto dividido entre 1 menos y a la 3 elevado a la 3 medios, es igual a 2/3 que multiplica a 1 menos y a la 3 a la 1 medio más 1 menos y a la 3 elevado a la menos 1 medio
más una constante c. Este resultado lo podemos dar para que quede con una forma similar a la función que estamos antiderivando. Aquí podemos sacar este factor. Dividimos cada uno de estos términos entre este factor. Al dividir este entre este, va a quedar un medio más un medio. Esto es 1, exponente 1. 1 menos y a la 3. Y al dividir este por sí mismo, pues va a dar 1. Y ahora este factor que tiene exponente negativo lo podemos escribir en el denominador con exponente positivo. Y va a quedar 2/3 que multiplica 1 más 1, 2. Menos y a la 3. Y esto sobre 1 menos y a la 3 elevado a la 1 media. Hagamos la prueba en Maple. Y este es el trabajo que realiza el programa Maple. Después de ir a herramientas y buscar técnicas de integración. Se digita aquí la función y luego el cambio de variable. Y al final da este resultado. El mismo que obtuve analíticamente. Aquí la variable es y. Corregimos. Hallemos la antiderivada propuesta para la función en el ejercicio número 13. Esta función está compuesta por 3 factores trigonométricos. Vamos a efectuar la sustitución u tomándola como la base de esta potencia. Pues la base de esa potencia es un binomio. Sea u igual a 1 menos coseno de teta. Entonces la diferencial de u es igual a seno de teta diferencial de teta. Esta expresión la tenemos aquí. Pero además tenemos el factor coseno de teta. Lo podemos despejar de esta igualdad para darlo en términos de u, y es igual a 1 menos u. Procedemos a hacer el cambio de variable. Vamos a cambiar la variable teta por la variable u. Y de esta forma podemos integrar de una manera más sencilla. Efectuamos este producto y es igual a u a la 99 menos u a la 100. Y procedemos a integrar cada uno de estos términos, y eso me va a dar igual a 1 sobre 100 por u a la 100 menos 1 sobre 101 por u a la 101, y adicionamos una constante de integración
C. Y al restituir a la variable original θ, se tiene que la antiderivada de coseno de θ por 1 menos coseno de θ, esto elevado a la 99 por seno de θ diferencial de θ, es igual a 1 sobre 100 que multiplica a 1 menos coseno de θ, esto elevado a la 100 menos 1 sobre 101 por 1 menos coseno de θ a la 100, 1, más una constante de integración C. Ahora comprobamos con el programa Maple. Le pedimos al programa que calcule la derivada de la antiderivada de la función que obtuvimos analíticamente y muestra estos resultados. Este último que tiene exactamente esta forma. Este menos puede entrar aquí como factor, como menos 1, y cambia el signo a estos dos términos, quedando exactamente igual a este. Y ahí están los otros factores. Todo es correcto. Aquí termina este video. En próximos videos termino de solucionar estos últimos 8 ejercicios y luego voy a enseñar el siguiente método de integración, el método de integración por partes. Les recomiendo que se suscriban a mi canal de YouTube y una vez suscritos hagan clic sobre la campanita para que a su correo electrónico les llegue una notificación cada vez que yo publique un video nuevo. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.